Dicen que la política es el aspecto más importante de la vida en sociedad. Cuando un político se retira y dice que es un expolítico, ¿realmente abandona su responsabilidad? Bueno, la política a mí me encanta y me seguirá encantando siempre, pero me gusta la política de servicio, la política con mayúsculas, ¿no? El politiqueo, el barro, el lío, el jaleo, el zasca. La verdad que no me gusta tanto, vamos a decirlo suave, o que estoy un poquito alejado de eso, ¿no? Pero es verdad que la política es una responsabilidad y siempre, cuando tú has estado en un cargo público, has sido candidato a presidente, has dirigido miles de cargos públicos, es muy difícil abstraerse de lo que pasa y no tener opinión. Es muy difícil que la gente no te pregunte, oye, ¿y tú cómo lo ves? Entonces, bueno, digamos que esa faceta, yo llevo ya casi 7 años fuera de la política. Me fui bastante joven, pero es verdad que queda un poquito ese pozo y es difícil, uno se muerde la lengua también. Uno cuando es político, expolítico, también es político en su casa. Bueno, sí, según con quien hables en mi familia, mis hijas, mi chica, mi madre, con los debates, más que con la política, siempre tienes que acabar teniendo razón, o quieres acabar teniendo razón, o siempre tienes algún argumento, pero es más quizá por la habilidad más o menos que tienes en la parte dialéctica, ¿no? Eso, hombre, por supuesto. Ya son 7 años fuera de la política, que se dice pronto. Sí, noviembre del 19, estamos en marzo, abril del 26, sí, sí. Se duerme mejor viendo los toros desde fuera de la plaza y no tener que tomar la decisión, o ahora que estás en tu etapa de consultorías y demás, tener que aconsejar a alguien. Ese es un rol, es muy buena pregunta, porque pasas de ser, digo yo, en el fútbol de delantero centro a segundo entrenador, ¿no? Entonces tú le susurras algo al entrenador, o le dices a un jugador, le motivas o le ayudas. Siguiendo el símil, yo ahora estoy haciendo ese rol de advisor, de asesor, con presidentes, CEOs, directores generales, y me apasiona porque es poner lo que has aprendido al servicio de otros líderes, ¿no? Y líderes empresariales, líderes sociales. Pero es verdad que, claro, tú has tomado muchas decisiones. A mí me ha tocado tomar decisiones y, como siempre, entre la mala y la muy mala, porque en política la buena casi nunca llega, ¿no? Entonces, ahora asesoras a gente en toma de decisiones, en negociaciones, es bonito, pero tienes que asumir dónde se acaba tu rol. Y claro, tú tienes un ímpetu y un liderazgo de la política que casi quieres tomar tú la decisión. Te iba a decir, ¿no te da rabia de vez en cuando? Entonces le puedes decir al CEO de una compañía, oye, yo creo que deberíamos ir por aquí, o yo creo que esta negociación no deberíamos pasar de aquí, o mira, creo que aquí nos hemos pasado de frenada, hay que recoger carrete, yo volvería a pedir una reunión tal. Aconsejas, pero si el CEO de la compañía o el dueño de la compañía te dice, yo no lo veo, no es fácil saber decir, vale, tú tienes razón y yo te asesoro, ¿no? Entonces, es un rol en la sombra, es bonito, me gusta porque hay un retorno, trabajo con gente muy interesante de la que sigo aprendiendo egoístamente de sus, pues, gente muy buena y brillante de sus sectores, pero es verdad que nosotros los de la política tenemos quizá una visión más amplia, más global, más estratégica de la sociedad. No te centras, yo qué sé, un CEO especialista en energía o en agroalimentaria o en movilidad o en hospitales, sabe mucho de su sector, pero a veces esa visión geopolítica, económica, lo que tiene repercusión social, mediática, les falta esa dimensión. Entonces yo ahora acompaso, ayudo en que esos CEOs y directivos estén un poquito, ¿no?, también mirando una visión más global, ¿no? O sea, que tu condición no te abandona y tú no abandonas tu condición. No, pero fíjate, yo cuando salí de la política cometí un error, que era casi renegar de eso, ¿no? Es decir, cuando alguien me decía, bueno, pero tú en política no, pero la política, yo decía, bueno, yo he quedado muy harto de la política, ¿no? O ya no estoy en política, o yo ya no soy político. Y eso durante un tiempo lo utilicé. Y era como, las redes sociales no las usaba, no iba a ningún evento, era como en plan, te habías convertido casi en un hater, ¿no?, de ese mundo, porque acabas también muy cansado, muy harto. Sí. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Es una reflexión de, yo creo, de madurez, de aprendizaje de la vida, y dices, oye, uno no puede renegar de sus éxitos. Uno, si la gente te pide la canción del verano y tú eres un cantante, pues hay gente que se cabrea. Pero es que resulta que te conocen por la canción del verano. O sea, que te has considerado exitoso en la política. Bueno, yo creo que fundar un proyecto político, ser la tercera fuerza política en pocos años, ganar las elecciones en Cataluña, irte de la política con 39 años sin ningún caso de corrupción, bueno, yo creo que hay cosas buenas, obviamente siempre mejorables y aciertos y errores. Pero sí que creo que hay un pozo, un legado de un partido liberal en España y de una forma de hacer las cosas que creo que hoy en día todavía hay gente que recuerda, ¿no? Más allá, pues gente que nos votó, nos votaron 4,5 millones de españoles, que hoy votarán otras opciones o no votan, pero creo que hay un pozo, un legado que lo veo en la calle, ¿no? Tengo la suerte... O sea, ¿escuchas mucho cuando vas por la calle un Albert, vuelve o Albert? Debo decir que sí, ¿no?, en las redes, en la calle, pero este país también es muy paradójico y la política es muy paradójica y la vida es muy rara, ¿no? Porque te vas de la política después de un mal resultado y resulta que cuando te vas y quedan otros y la gente ve algunas de las cosas que has advertido que pasan, dicen, ostras, pues ahora este se ha ido. Y, oye, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no hay un partido como Ciudadanos? Bueno, pues porque la vida va en serio, ¿no?, que decía el poeta, y cuando hay que votar y cuando hay que decidir, y algunos no estamos ahí aferrados al cargo.
Pero sí, recibo, digo yo, entre respeto y cariño, porque el que no te vota, creo que si tienes respeto por mí o por nuestra trayectoria de nuestro equipo, es porque no he dado por saco, no me he quedado ahí en el escaño a cualquier precio, no he cometido delitos como otros. Y por otro lado, creo que hay una parte de cariño de gente que, bueno, que recuerda una etapa de cierta ilusión, de cierto cambio y de cierta forma de hacer las cosas algo distintas. Y bueno, me quedo con lo bueno. Y nunca, hablando de aferrarse al puesto, que me parece muy interesante, a la silla, ¿nunca pensaste en, bueno, yo creo que todavía me puedo aferrar aquí e incluso darle? Se juntaron varias cosas cuando yo me marché de la dimisión, porque para ser justos y para ser justos la palabra y claros, claro que saqué un mal resultado electoral y me marché, pero también es verdad que el 90% de cargos sacan malos resultados y se quedan. Con lo cual, el argumento mío fue ese, pero la realidad es que yo choqué contra un muro de realidad, ¿no? Es decir, oye, ese proyecto político de España, de una España unida y no enfrentada en bandos, de una España reformista y no una España conformista, esa España aspiracional y no de envidia y tú más, esa España con la que yo soñaba. Yo me di cuenta en ese retroceso electoral, esa repetición electoral que perdimos muchos escaños, yo me vi en el espejo y digo, ese proyecto de la España con la que tú sueñas no es viable. O sea, no es viable hoy en día. O sea, era una utopía. Sí, te das cuenta, te chocas con la realidad, con un muro. Oye, que el muro, casi 2 millones de votos, que hoy algunos lo querrían. Pero la realidad es que yo sabía que podía tener escaños, sí, podía tener cierta influencia en unos presupuestos, sí. Pero el proyecto de esa España liberal, reformista, unida, aspiracional, ese upgrade, ¿no? Podemos decir que yo lo que pretendía que España tuviera, yo estaba convencido de que ya no era posible. Y la prueba es que hoy, bueno, pues España está más polarizada probablemente, reformas pendientes por hacer, una situación económica de deuda pública complicada y de bienestar, crispación. Entonces, bueno, desde luego no es un consuelo porque como español me fastidia que el país podría ir mucho mejor de lo que va, pero la realidad es que el reflejo de lo que está pasando o lo que sucede tiene que ver quizá con esa utopía, de decir, esa España con la que yo soñaba no es posible hoy en día, por lo menos, ¿no? O sea, que hoy en día con Ciudadanos, si se aplicasen, por ejemplo, las estrategias de marketing político que pueden tener otros partidos, como puede ser Vox, por ejemplo, otros partidos de la izquierda también, Sumar, se aplicasen bajo la ideología de Ciudadanos, ¿podrías haber estirado más? ¿O fue algo circunstancial de ese momento? Da para una reflexión bastante más profunda en la superficie, ¿no? De la superficie, pero adelante, de cabeza. Yo creo que el mundo en el que vivimos, o sea, no se está polarizando España, se está polarizando el mundo. Se está simplificando el mundo. Y yo creo que en un mundo simple ganan los simplistas. En un mundo complejo quizá ganan los que tienen soluciones más complejas. Pero si yo tengo un problema complejo y le doy una solución fácil en un titular, en un tuit o en un zasca de 20 segundos para el telediario, con eso no solvento el problema. ¿No? O sea, ni las pensiones, ni las reformas del estado de bienestar, ni la inmigración, ni la economía, todo eso no se soluciona. Desgraciadamente no es tan fácil como poner un tuit o como hacer una frase ocurrente, ¿no? Entonces, claro, en un mundo en que todo es el trazo grueso, lo fácil, lo rápido, lo simple, las soluciones complejas merecen sosiego, renuncias, pactos, tiempo. Y claro, el mundo de hoy no tiene ni tiempo, ni quiere renunciar a nada, ni quiere pactos, sino que quiere, yo soy del Barça o del Madrid, o de izquierdas o de derecha. Entonces, yo creo que vivimos un mundo que es bastante proclive a lo que estamos viviendo. Es decir, lo que está sucediendo no es casualidad, es que todo funciona así. La comunicación digital tiene cosas maravillosas. Yo soy un fan de la tecnología, pero hay que reconocer que nos lleva también a una polarización. Los algoritmos te conducen o te capan o te ponen encima de la mesa según tus consumos, tus decisiones, tu ideología. Entonces, bueno, digamos que vivimos un mundo donde el espíritu crítico está perdiendo el partido y la independencia, y está ganando el partido el simplismo, el trazo grueso y la polarización. Y eso, repito, no es, se hace a veces simplismo de no, esto es culpa de tal partido, es culpa de tal otro. Es el mundo, mirad el mundo, mirad Estados Unidos cómo está, mirad Francia, mira España. Es decir, es que son países occidentales con una trayectoria democrática y las situaciones que se viven son a veces muy tensas y con un discurso muy duro, ¿no? Y del dilema de quién puso primero el huevo, si la gallina o sea, ¿qué fue primero de las dos? Claro, tiene que haber un principio. Yo creo que fíjate, estoy haciendo autocrítica de la parte política, lo que yo estuve y lo que veo ahora, ¿no? Obviamente, como decía, las redes sociales, los algoritmos, el mundo en el que vivimos, la simplicidad, la falta de tiempo, ¿no? Tú antes hacías una reunión para presentar un proyecto y tenías media hora.
ahora te dan 5 minutos, ¿no? y antes tú te quedabas viendo una serie 20 minutos a ver qué pasaba, ahora los 3 segundos no, pero los 3 minutos has cambiado. Vamos todos mucho más rápido. O sea, no que la máquina o el hombre. Es que yo creo que está habiendo una cierta, no sé si llamar mutación, pero una cierta cambio de la revolución tecnológica está mutando o está cambiando al ser humano. Y el COVID también ha sido un acelerador, ¿no? Entonces, todo eso, ese mundo, ese ser humano que tenemos hoy, se ha simplificado en ese sentido. Entonces, a todo eso, uno pretende que con toda esa simplificación la política sea como antes, ¿no? La política también ha entrado en ese terreno. ¿Y qué pasa? El liderazgo político, lo fácil, diría que lo que está chupado es dividir a la gente. O sea, yo ahora cojo aquí y digo, a ver, los que tienen la camisa azul a este lado, los que tienen la camisa blanca a este otro lado, ¿no? La Ola, ¿no? La película esta. Es muy fácil atrincherar a la gente, ¿no? Yo invito a la gente, por cierto, que vea Los juicios de Nuremberg, la película esta maravillosa que han hecho con Russell Crowe, porque está bien recordar lo que ha pasado en la historia y lo fácil que es cometer esos errores, ¿no? Entonces, cuando tú divides a la gente, puedes conseguir réditos electorales. Sí, puedes llegar a gobernar, sí, pero el país que dejas va a ser ingobernable, ¿no? Entonces, yo creo que lo difícil es unir a los distintos, me explico. Es decir, si tú y yo no somos exactamente iguales, si tú tienes una religión y yo otra, si tú eres más progresista o más conservador, si tú vistes de una manera o de otra, si tú vives en un barrio determinado u otro, si yo me pongo a buscar las diferencias, las encuentro así. Lo que tiene mérito del liderazgo, y yo he hecho en falta ese liderazgo, es quien une a los distintos. Quien dice, da igual si eres de Estonia o de España, da igual si eres católico, musulmán o judío, da igual si eres mujer, hombre o si eres joven o mayor. Voy a buscar el nexo común. Para mí eso es el liderazgo. Lo otro son, en fin, aprendices de brujo o populistas, pero echo de menos que la diferencia no se convierta en un problema, sino en una incorporación a un país de gente distinta unida, ¿no?